Me dijeron que me castigaban sin motivo, sin advertencia ni explicación. Pero allí, entre los archivos, encontré una hoja de Excel que mostraba la verdad, una verdad que cambiaría ese castigo por justicia. Una venganza silenciosa que nadie vio venir. Si alguna vez fuiste castigado injustamente o subestimado, dale like, suscríbete y comparte tu experiencia en comentarios. Hoy vas a escuchar cómo una hoja de Excel puede ser la mejor prueba para revertir cualquier injusticia. Me llamo Juan, y trabajaba en el departamento de operaciones de una gran empresa donde los números eran ley y las decisiones, a menudo, se escondían detrás de los informes. El día que llegó la penalización, no llegó con ruido ni drama. Fue un correo frío, una notificación en el sistema interno y un comentario escueto de mi supervisor. Se aplicará una sanción por incumplimiento de objetivos. No había documento adjunto con detalle técnico. No había explicación de metodología. No había posibilidad de réplica. Era como si alguien hubiese dictado sentencia a puerta cerrada. Sentí el aire faltar, el calor subir a las mejillas y ese nudo en el pecho que se aprieta hasta volver difícil respirar. No era solo el impacto económico. Era la sensación de ser señalado en público con un dedo que no se molestaba en justificar. Intenté comprender. Pedí el informe base. Pregunté por el cálculo. Rogué por la reunión donde pudiera defenderme con datos. Las respuestas, cuando llegaban, eran evasivas. Lo revisaremos. No depende de nosotros. Es decisión de arriba. Mientras tanto, el rumor interno hacía su trabajo. Juan falló en el cierre. Juan no cumplió con la entrega. Juan es el responsable del desvío. Cada paso por la oficina era un recorrido por miradas que medían, que juzgaban, que se apartaban para no quedar atrapadas en el mismo remolino. Pero en ese clima de negación, apareció el destello. Por rutina, y por costumbre profesional, revisé las carpetas compartidas del proyecto al que supuestamente estaba asociada mi falla. Había decenas de archivos, versiones y subversiones de documentos con nombres crípticos. Entre ellos, una hoja de Excel con un título anodino. Consolidado-V3-final-def. Abrí. Y ahí estaba el corazón del cálculo. Una tabla de datos importados, fórmulas que agregaban, referencias a celdas escondidas, columnas ocultas, una macro para limpiar ciertos valores y un resumen con semáforos rojos que justificaban la penalización. La hoja decía que mi área había superado el umbral de errores en un 12%. Pero algo no cuadraba. En la pestaña de fuentes aparecían duplicadas entradas de mi turno con fechas solapadas. Había fórmulas que usaban rango dinámico mal definido. Sumaban filas vacías o se saltaban condiciones. Lo más grave, una columna auxiliar con un error 1, valor, que convertía cualquier inconsistencia en 1, como si todo fallo fuera absoluto, sin distinguir severidades ni causas. Respiré hondo. Saqué capturas de pantalla de cada pestaña. Mostré las referencias de fórmulas, desplegué columnas ocultas y guardé una copia con fecha y hora. Abrí el mismo archivo desde otra ruta, ese espejo que delata si hay versiones divergentes, y confirmé que el consolidado oficial no era igual al consolidado de trabajo. A la versión final le habían borrado el historial de cambios y protegieron la hoja de cálculo con contraseña. Se podía ver el resultado, no el proceso. A partir de ahí, no era sospecha. Era evidencia. La noche siguiente armé un informe. Sin adjetivos, sin queja. Un documento técnico que cualquier auditor pudiera seguir. 1. Descripción del problema. 2. Impacto de cada fórmula defectuosa. 3. Comparación entre la tabla de errores y el registro real de incidentes con su clasificación por severidad. 4. Reconstrucción del cálculo corrigiendo rangos, referencias y reglas de negocio. 5. Resumen. El supuesto 12% de error bajaba a 2.1% al aplicar el estándar vigente y separar las incidencias de causa raíz externa, proveedor, sistema, requerimiento. Contradictorio. Los umbrales definidos en política decían que a partir del 10% se aplicaban sanciones. Por debajo del 3% se consideraba normalidad operativa. Mi falla no existía. Habían construido un fantasma de Excel. Sabía que no bastaba con un PDF pulcro. Pedí una reunión formal con recursos humanos, control interno y mi supervisión directa. En el correo de solicitud,
Adjunté un índice de anexos y ofrecí acceso controlado a la hoja corregida con trazabilidad. La respuesta fue cortés. Área de RR. HH. Agenda revisión. Llegó el día. La sala estaba tensa. 3 personas de RR. HH. Mi supervisor evitando la mirada directa. Un representante de control interno con libreta y una gestora de calidad que nunca había visto. Expliqué en 5 minutos el contexto de la sanción. Abrí el Excel oficial. Mostré la estructura. Con calma, fui desplegando las capas. Primero, las columnas ocultas. Segundo, la macro que uniformizaba errores. Tercero, el rango dinámico que sumaba lo que no debía. Cada paso, acompañado de una captura y una referencia política. No acusé a nadie, le hablé al archivo. Cuando terminé, abrí mi hoja reparada. Cambié la fórmula, redefiní el rango a través de tablas estructuradas, apliqué las reglas de severidad y mostré el resultado. 2.1%. Silencio. La gestora de calidad fue la primera en hablar. ¿De dónde salieron esas macros? Mi supervisor balbuceó algo sobre automatizaciones antiguas. El de control interno pidió una copia para revisarla. HH. Preguntó cómo era posible que una sanción se aplicara sin un cálculo auditado. Alguien, al fin, dijo lo obvio. Se retiraba la sanción de inmediato, a la espera de una investigación sobre el proceso de cálculo. Me pidieron, además, que presentara el mismo informe a un comité ampliado al día siguiente. Esa tarde, cuando volví a mi mesa, sentí que el aire entraba distinto. No era victoria, era oxígeno. Los días siguientes fueron un carrusel de correos, entrevistas cortas y solicitudes de acceso a carpetas. A medida que se tiraban de los hilos, apareció la trama. La hoja de Excel había sido heredada de un proyecto piloto y nunca fue validada contra el estándar de medición. Cada líder de turno la ajustaba según conveniencia. Lo peor, había incentivos perversos asociados a ajustes correctivos que podían mover presupuesto entre centros de costo. Con un Excel mal armado, cualquiera podía ganar o perder sin que nadie se enterara. La reviravolta fue más grande de lo que imaginé. En el comité ampliado, además de retirar mi sanción y ofrecer una disculpa formal por escrito, algo que rara vez ocurre, se decidió congelar temporalmente todas las penalizaciones en curso que dependieran de ese modelo de cálculo. Se formó un equipo con operaciones, calidad, control interno y TI para crear un sistema de medición transparente. Nada de macros ocultas, nada de rangos frágiles, nada de versiones en carpetas misteriosas. Un modelo con base de datos centralizada, reglas de negocio implementadas en consultas auditables, trazabilidad de cambios y tableros con filtros por causa raíz. Cada métrica tendría definición, propietario y método de cálculo documentado. Cada penalización estaría asociada a un expediente con evidencia y derecho a réplica. Y, por primera vez, se creó un canal para que cualquier empleado pudiera solicitar una revisión técnica de su métrica antes de que se aplicara un castigo. Mientras el cambio se implementaba, apareció el detalle inesperado. La macro que convertía cualquier error en uno había sido copiada y pegada entre hojas durante meses sin que nadie supiera su origen. La persona que la introdujo no tenía mala intención. Había intentado hacer más simple el proceso. Simplicidad que se convirtió en simplismo punitivo. Y otro hallazgo, aún más delicado. Un gerente intermedio había modificado parámetros para sensibilizar el umbral cuando necesitaba justificar recortes. No era un villano de película, pero había usado un modelo opaco para inclinar la balanza. La empresa actuó. Capacitaciones obligatorias en métricas para mandos medios, revisión de incentivos para eliminar cualquier premio por ahorro a costa de penalizaciones. En el caso del gerente, una medida disciplinaria y su apartamiento de decisiones de medición por tiempo indefinido. El día que me entregaron la carta de disculpa, la leí despacio. Decía que la sanción quedaba anulada, que se reconocía el error metodológico y que se agradecía la contribución técnica para corregir el proceso. No me ofrecieron una promoción ni una medalla, y no la esperaba, pero me invitaron a participar del diseño del nuevo sistema como usuario clave. Acepté por una razón simple. Si me había tocado a mí, podía tocarle a cualquiera. Y prefería poner mis manos en el problema que apartarme para siempre. La justicia restaurada no se sintió como un grito. Se sintió como un clic.
como cuando una fórmula por fin devuelve el valor correcto y el gráfico, ese que antes alarmaba sin razón, se alinea con la realidad. Los compañeros que habían susurrado en pasillos se acercaron con historias parecidas, sanciones dudosas, métricas opacas, hojas compartidas que nadie entendía del todo. El cambio que inició con una hoja de Excel se volvió una conversación cultural. Medir no es castigar, medir es aprender. Penalizar no es la primera respuesta, es la última. Cuando todas las causas se han entendido. Aprendí cosas que me llevo para siempre. Que la evidencia, cuando está bien presentada, no necesita volumen. Que la paciencia es una herramienta técnica tanto como una virtud emocional. Que no basta con tener razón, hay que mostrarla de forma que otros puedan replicarla. Que la verdad, aunque al principio parezca un dato perdido en una pestaña olvidada, si la sigues con rigor, acaba dominando la hoja. Y que la venganza que dignifica no busca humillar, busca corregir. Y aprendí también a no temerle a Excel, sino a su uso irresponsable. Un archivo puede ser arma o puede ser puente. Puede ocultar o puede revelar. Ese día fue linterna. ¿Alguna vez tuviste que defenderte con datos y pruebas? ¿Te tocó corregir una verdad que era solo una fórmula mal hecha? Cuéntamelo en los comentarios. Deja tu like y suscríbete para más historias donde el conocimiento y la calma son la mejor venganza. Recuerda, ningún castigo sin fundamento debe pasar desapercibido. Y si hoy la injusticia parece una celda con un 1 que te condena, no olvides que siempre puedes abrir la fórmula, ver la lógica, y cambiar el resultado. Porque la justicia, a veces, es tan simple y tan difícil como escribir bien una hoja de cálculo y tener el valor demostraría.